Imagina que llegas al salón de tu casa después de un día eterno de trabajo y lo primero que ves es un lienzo en blanco que te está gritando "píntame ya". Pero no cualquier cosa, una pintura abstracta grande, con colores suaves, un fondo neutro blanco, ocre, gris azulado y encima le podemos poner verdes cálidos, fríos, algunos tonos tierra. Suena poético, ¿no? Pues hoy te voy a mostrar cómo convertir esa visión en arte y decorar tu salón con cierto estilo. Y no necesitas ser Picasso para lograrlo. Vamos a ver el mito del lienzo grande, porque muchos piensan, lienzo grande, problema grande, pero la realidad es justo lo contrario. En un lienzo grande tienes más libertad, más espacio para soltar brochazos y también más oportunidades de tapar accidentes artísticos con un poco de más estilo. Así que relájate, que el formato grande es nuestro aliado, no nuestro enemigo. Y ahora vamos a ver también el poder que tienen los colores suaves. Vamos a poner en el fondo unos blancos neutros, unos ocres y este gris azulado que nos susurra calma. Porque estos colores crean un escenario donde los protagonistas, los verdes cálidos, fríos, los tierras que vamos a poner después, pueden bailar sin hacer ruido visual. Aquí puedes experimentar sin miedo. Le he puesto un plástico para crear cierta textura en el fondo, para que el fondo sea sereno, pero con un poco de movimiento, un poco animado, que no esté totalmente plano. Y ahora viene la parte divertida. Los verdes y los tierras encima. Aquí puedes soltar la mano. Puedes crear manchas, texturas, puedes usar trapos, esponja. Aquí le estoy dando un poco de luz. Le he dado antes un poco de luz en la zona central. Y empiezo con las manchas. Y si alguien te pregunta cuando lo tengas terminado qué significa tu obra, tú te pones muy serio y le dices, es una representación introspectiva del caos controlado. Queda como un genio, aunque en realidad estaba probando un rodillo sin mango para mezclar y difuminar un poco el gris azulado con los blancos neutros y cálidos. A ver cómo quedaban esos colores juntos. Yo te aconsejo que experimentes y no tengas miedo al juicio de los demás. Con que te guste a ti es suficiente, es para decorar tu casa. Y si no te gusta mucho este, el próximo seguro que te gusta más. Voy pintando a manchas grandes de color y mezclando un poco los colores unos con otros, procurando que no se emborronen, que queden limpios, no delimitados, pero limpios. Y así una capa y otra capa, un poco de paciencia, a esperar que vaya saliendo algo. Aquí en este punto se me antoja hacer las manchas más cuadradas, haciendo forma de cuadrados y rectángulos un poco irregulares, que se entremezclen unos con otros un poco, pero algunos lados quedan más delimitados, más definidos. Poco a poco voy dando ya por finalizadas las manchas de color. Y ahora ya, una vez seco, le voy a poner un poco de lámina dorada y voy a aplicar el pegamento en algunas partes como líneas rectas ayudadas con esta regla y una brocha muy finita que impregno de pegamento. Y voy aplicando la lámina dorada
que son unas láminas muy finitas, ya las he utilizado en otras ocasiones, en otros vídeos. Se pone encima del pegamento que hemos aplicado anteriormente, con un poco de delicadeza, y voy rompiéndolo el que es sobrante para poner a continuación en otro trozo de pegamento. Voy cubriendo así todas las líneas que he hecho de pegamento y todas las manchas, y espero a que se seque. Y ahora con una brocha suavecita voy barriendo todo el sobrante, todo lo que no se ha pegado porque no tenía pegamento, y lo voy limpiando bien de resto. Después le paso una brocha un poco más áspera porque se quedó muchas partículas pequeñitas pegadas, me costó un poco quitarlas. Poco a poco, este lienzo que al inicio te gritaba en blanco, ahora se convierte en una pieza abstracta, suave pero llena de personalidad. Tu personalidad que le has puesto ahí, haciendo lo que tú quieras. Y transforma tu salón en un espacio acogedor y con estilo. Y lo mejor, que fuiste tú quien lo creó, no Picasso, fuiste tú. Pues si te gustó la idea y quieres más trucos para dominar la pintura abstracta, suscríbete y activa la campanita, y cuéntame en comentarios qué colores te atreverías a probar primero en tu salón, y así nos inspiramos entre todos, ¿vale? Un abrazo.